gustaría invitarles al Salmo 19. Quisiera ver con ustedes algunos versículos en el Salmo 19. Hemos apartado este tiempo para hablar de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Es importante que leer las Sagradas Escrituras, escudriñar las Sagradas Escrituras, vivir por los principios de las Sagradas Escrituras. Decíamos que la semana pasada que Moisés descendió del monte y dice que cuando él descendió del monte, después de estar 40 días y 40 noches, él tenía en su mano, dice, las escrituras, las tablas. Y dice, las tablas eran escrituras. Y dice, escrituras de Dios. Escrituras de Dios. En el Salmo 19, es un salmo que nos habla de un reconocimiento de la gloria de Jesucristo en la creación y también en la revelación. Note cómo comienza este salmo, Salmo 19. Testimonio de la creación y el testimonio de las Escrituras. Aquí vemos dos testigos. Dos testigos. El primero es la creación que habla, que dice algo, y luego vemos las Escrituras que también hablan y dicen algo, como si, ¿sabe que dice la palabra que por boca de dos o más testigos todo sea confirmado? Entonces aquí tenemos dos testigos. Miren cómo comienza este salmo extraordinario. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día imite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Mira el contraste. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿De qué manera Dios está hablando? Está hablando por la creación. Por la creación. Ese es el primer testigo que Dios llama. Preséntese los testigos de la existencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, de la omnisciencia de Dios. Los cielos cuentan. En inglés dice the heavens declare, o dice the heavens rehearse. ¿Sabe? Rehearse significa ensaya. Cuando uno ensaya, uno repite. La repetición. Entonces, aquí lo que está diciendo el Espíritu Santo por el escritor es que desde que Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, Dios está hablando por medio de aquello que Él ha creado. Los cielos cuentan, los cielos declaran. Y dice, hablando del sol, versículo 5, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante que corre el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Pero ahora note, ese es el primer testigo, 6 versículos. Pero ahora, aparte de eso, de la creación, los cielos y la tierra, ahora Dios llama su segundo testigo.
que viene siendo su palabra, su ley. Mire que comienza el segundo testigo. La ley de Jehová es perfecta. No solamente la creación es perfecta, todo lo que Dios ha creado tiene el sello de su perfección, pero también su palabra, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace esa ley? ¿Por qué fue que Moisés descendió del monte con la tabla de la ley escrita por el dedo de Dios? ¿Cuál es la finalidad de que tenemos la ley? ¿Por qué tienes la Biblia? ¿Por qué Dios nos dio su ley, sus mandatos, su palabra? ¿Para qué nos la dio? Para que nos convirtamos. Pero bueno, yo me convertí, sí, pero te tienes que convertir. Es un asunto que me convierto y me continúo convirtiendo. ¿Me estamos entendiendo? Lo que tiene que ver con la conversión de una persona, de un creyente, se convirtió X cantidad de tiempo, pero se continúa convirtiendo. Porque tenemos áreas en nuestras vidas que todavía no están bajo el señorío de Jesucristo y Dios usa su ley para que convierta nuestra alma. Fue a un profeta que Dios le dijo, ¿recuerdan? Si te conviertes a mí, ¿recuerdan? ¿A quién fue? Si te conviertes a mí, será como mi boca. Dios le dijo a un profeta que lo llamó a la edad de 17 años, que le dijo, Señor Jehová, no cuente conmigo para profetizar. Conmigo no cuente. Y Dios tiene medio de persuadirlo. ¿Sabe cuál fue el medio? Fuego en sus huesos. Fuego en sus huesos. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Dios usa medios. Entonces dice que la ley de Jehová es perfecta para que convierte el alma. Note que en estos versículos del 5 en adelante, del 5 al 11, perdón, del 7 al 11, habla de la palabra de Dios usando diferentes términos. Aquí lo llama la ley. Ahora el versículo que sigue le llama el testimonio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo. Ahora lo llama los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Entonces tenemos aquí, miren las descripciones de lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios, escrita por la mano de Dios, dada a los hombres. La ley, número 1, el testimonio, número 2, los mandamientos, número 3, el precepto, número 4, el temor, número 5, los juicios, número 6. Te habla de diferentes maneras, te habla de la misma cosa, de la palabra de Dios. En el día de hoy yo quisiera hablar, este tiempo que tenemos, sobre esta palabra que será las Escrituras, el fundamento de todo. Las Escrituras, el fundamento de todo. Dice la palabra que por la palabra de Dios fue creado el universo, por la palabra de su poder. Por ejemplo, mire aquí, estamos cerca de los salmos, mire el Salmo 33 para darle un ejemplo. Salmo 33,
Su palabra podíamos sintetizarlo en 3 palabras. Y dijo Dios. Génesis 1:3, ¿verdad? Y dijo Dios. Dice aquí el Salmo 33, versículo 6. Note, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Él dijo Dios. No tiene que estar necesariamente escrito para que sea palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. En otras palabras, llegó un momento cuando la Biblia no estaba escrita, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando no teníamos el libro, pero ya Dios estaba dando testimonio. Los cielos estaban hablando. Es Dios que está hablando. Da testimonio. Eso no vino al azar. Esos son escrituras. La escritura de Dios por medio de las cosas creadas. No existía la Biblia. Luego llegó el momento cuando hombres, 40 de ellos, inspirados por el Espíritu Santo, en un periodo de 1600 años aproximadamente, escribieron las escrituras. La Biblia fue escrita por hombres. Está correcto, señor ateo, sí. Pero ¿qué clase de hombres la escribieron? Hombres, como dice aquí, por el aliento de Dios, el neuma de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los impulsó, los movió, iluminó su mente, su corazón, su espíritu. Y cuando profetizaron, eran palabras de Dios. Esa expresión que aparece, así dice Jehová, 3000 veces en la Biblia. Extraordinario, Dios hablando. Así dice Jehová. Si usted lee, muchos no lo han leído, el libro de Levítico, el libro que casi no quiere nadie leer, pero ¿sabe algo? Que el libro que más contiene la palabra dictada de Dios es el libro de Levítico. En el libro de Levítico dice que y Dios habló desde el tabernáculo. Y ahí comienza, creo que son, no sé, 40, todos los capítulos, Dios hablando. Todo lo que está registrado en el capítulo 1, en el capítulo 2, las ofrendas, las 7 ofrendas, las fiestas, Dios hablando, él dijo Dios, el tintineo, Dios hablando. Entonces dice en el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y asistió. Usted recuerda esa palabra de aquel centurión que quería que el Señor Jesucristo fuese y tocase al enfermo. ¿Te recuerda ese pasaje? ¿Y qué Él dijo? Él dijo Dios. Yo soy un hombre de autoridad. Yo tengo soldados bajo mi cuidado y yo le digo a este, ve y lo hace. Di la palabra y será hecho. Dijo Dios. Y dijo, tal como tú has dicho, ve, que tu siervo, el Señor, esa palabra, Él dijo Dios. Él mandó y asistió. En el versículo 9, en el versículo 10 habla de algo muy importante que yo quiero entrelazarlo con esto que estamos hablando, introduciendo. Habla aquí, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Esa palabra consejo, yo quiero que ustedes a Génesis capítulo 1, consejo. Él dijo Dios, es su consejo. Estaba meditando en esta palabra de hoy. Y yo quiero que usted considere que solamente hay 2 consejos que existen. 2 consejos.
En el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis, nosotros vemos dos consejos solamente. Vemos a Dios hablando y a Dios creando. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 3, Dios dice cada vez que va a crear, y dijo Dios sea. Por ejemplo, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Júntense las aguas, y así fue. Sepárense las aguas de la tierra seca, y así fue. Y el primer día, el segundo día, y dijo Dios, 10 veces en ese capítulo introductorio, dice 10 veces que Dios dice. Y cuando Dios dice, existe, se ejecuta. Ese es su consejo, esa es su palabra. Pero antes de la creación del hombre, de la creación del mundo natural, de las galaxias, había solamente un consejo, y luego por el pecado de Lucero vino un segundo consejo. Dios crea al hombre y lo pone en el huerto, y el punto es que Dios creó al hombre y a todas sus criaturas aún antes de pecar. Esto era lo que estaba pensando y estaba meditando. Que cuando Dios creó los ángeles, querubines, serafines y arcángeles, la jerarquía, el mundo espiritual, estos seres fueron creados por el Hijo Dios. Y aunque no tenían pecado, tenían que guiarse por el consejo divino. El consejo divino, en otras palabras, ellos tenían que sujetarse al Hijo Dios, a sus mandatos. Ahora, llegamos el momento cuando Dios crea al hombre, y el hombre en la creación, Dios le habla a Adán, y le habla de que de todo árbol del huerto puedes comer, mas de este árbol no puedes comer. Ese es el consejo divino. Pero ¿qué acontece? Que viene otro consejo, el consejo del maligno. Y el consejo del maligno, la primera declaración de Satanás en la Biblia es una pregunta. 3 palabras. ¿Ha dicho Dios? Génesis capítulo 3. ¿Ha dicho Dios? El sembrador de duda de aquello que Dios había dicho. Eso es lo que tiene que ver con estos dos consejos. Y quiero llevarte para afirmarlo, tengamos fundamento lo que será dicho. Quiero llevarte a que en el huerto había 2 consejos y un árbol. El consejo de Dios, el dijo Dios, y el consejo del maligno. Lamentablemente, Adán escuchó el consejo del maligno y por ende no pudo participar en su estado de inocencia, porque ciertamente hubiese participado. Llega el momento del árbol de la vida que representa a Jesucristo. Esa era la prueba. La prueba era de todo árbol menos de este. Pero estaba el árbol de la vida, el camino que llegaba al árbol de la vida que representa a Jesucristo. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis, que todo aquel que vence le daría a comer del árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida, es el que nutre, Cristo es alimento. Entonces vemos aquí que el pecado viene por el comer y por no escuchar el consejo de Dios. ¿Dónde vemos lo mismo? ¿Dónde vemos nosotros el consejo de Dios, el consejo de Satanás y el árbol? Usted lo sabe, o si no lo sabe lo va a aprender. El Salmo número 1. ¿Ha leído el Salmo número 1? El Pentateuco, lo hemos mencionado, los estudiantes saben aquí, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo para corresponder
con los cinco libros de los Salmos. El Salmo 1 al Salmo 41 corresponde al libro de Génesis. El Salmo 42 hasta el 71 corresponde al libro de Éxodo, y así sucesivamente. Es extraordinario cómo el Espíritu Santo inspiró y cómo eso encaja. No sé si está captando. Por eso es que el Salmo 1, el primer salmo, comienza con lo mismo. Comienza: bienaventurado el varón, bienaventurado a Elish, el hombre, Adán, el hombre, que no anduvo en qué. Oh, el malo está. El malo. Dos consejos. El escrito está, las escrituras, es nuestro consejero, es nuestra guía, es nuestra ancla. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, yo la he cantado en inglés, dice: in times like this, we need the Bible. In times like this, we need an anchor. En tiempos como estos, necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la palabra, necesitamos un ancla. Pueblo amado, las escrituras, escrito está, es nuestra ancla, nuestro consejero. En ella es que encontramos la sabiduría de Dios, las sagradas escrituras. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo. ¿El consejo de quién? De Satanás. Si es el consejo de malo, ¿de quién es ese consejo si es del malo? Del malo, de Satanás. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Contraste. Sino que en la ley de Jehová, Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su mandato, medita de día y de noche. Adán meditaba de día y de noche. El consejero divino lo visitaba de noche, de día, de madrugada. Se pasaba por los árboles del bosque. Ahí estaba Adán. Ese consejo, Dios venía, no sabemos el tiempo que eso aconteció, hablando los dichos de su boca. Pero también vino el momento cuando vino el consejo del malo. Usted sabe como creyente que cuando nosotros erramos en el camino, anteriormente estamos perdidos, extraviados, sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque andamos en el consejo del malo. Éramos hijos de ira, dice la palabra. Éramos hijos de Satanás, hijos del diablo. Eso es lo que éramos nosotros, por naturaleza. Nuestro padre es el diablo. ¿Todo el mundo cree que Dios es su padre? No. Dios es tu creador. Tú eres una criatura de Dios, pero no eres un hijo de Dios hasta que Dios te dé arrepentimiento y venga postrado delante de Él. Es la única manera. Solamente por medio de Jesucristo el Salvador. Es el consejo. Y luego dice el Salmo 1, dice: sino que la ley de Jehová está en su delicia, en su ley medita de día y de noche. Oh, no así los malos. No así los malos, en contraste. Dice, hablando de los justos, note lo que dice: será como árbol, el árbol de la vida. Génesis, conecte, Génesis va con el Salmo, el primer libro de los Salmos. Será como árbol, está el árbol en el capítulo 1 de Génesis, está el árbol en el capítulo 1 de los Salmos. Será como árbol, el árbol de la vida. ¿Usted cree que Dios creó ese árbol simplemente para que sea algo ornamental? Como son los ornamentos que vemos hoy en día en este tiempo. El arbolito, sí. Es un árbol que produce vida. Se llama el árbol de la vida.
En otras palabras, si el hombre no hubiese pecado, el hombre hubiese participado de Cristo mismo, alimentándose de Él, nutriéndose de Él, el árbol de la vida. Y dice que será el que acata, el que recibe el consejo de Dios, será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahora, pero ¿qué acontece cuando el mandato de Dios, usted lo sabe, y yo también, cuando nosotros, antes de conocer a Jesucristo, estamos completamente perdidos, sin fe, sin esperanza, y ahora que somos creyentes, cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué pasa? Entramos, nos extraviamos, escuchamos un consejo dañino, el consejo del malo. No, pero fue un hermano que me dio ese consejo. Bueno, pero si no es el consejo de Dios, es el consejo del mal. Porque solamente hay dos consejos. No hay, entiende, hermano, no hay neutralidad. O es el consejo de Dios o es el consejo del mal. Dice, no así los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mira el contraste. El contraste de un árbol frondoso, verde, lleno de fruta, regado constantemente, porque está cerca de las aguas y sus raíces van y se extienden al manantial de la vida y la savia llega hasta la última ramita. La fuente. La fuente. Estamos verdes junto a la corriente de las aguas. Estamos secos, alejados de la corriente de las aguas. Estamos vigorosos y verdes junto a la corriente de las aguas. Vienen los problemas, no importa, junto a la corriente de las aguas. Viene esto, lo otro, junto a la corriente de las aguas. Viene esto otro y cuando nos alejamos, ahí está el asunto. Dice, será como el tamo que arrebata el viento. Ahora, mira aquí, en Isaías capítulo 55, esa palabra corre por todas partes. Él dijo Dios, en esa palabra que hay certidumbre, ¿verdad? Como dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pero quiero llevarte aquí al libro de Isaías, esta escritura que usted conoce. Pero cada vez que la leemos, por cuanto es palabra de Dios, es una palabra que es vida. La palabra de Cristo es vida. La palabra de Cristo no es como el escrito de un hombre. Isaías 55. Note usted, el libro de Isaías profetizó el profeta mesiánico profetizó 700 años antes de Jesucristo. Note esta palabra. Versículo 10. En el versículo 8 habla del contraste de los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios. Lo mismo. El consejo de Dios es el pensamiento de Dios. El pensamiento de los hombres es el consejo del hombre. Simultáneamente no puede estar. Está el pensamiento de Dios aquí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, versículo 8. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y ahora lo ilustra de qué manera es el consejo de Dios, la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, desciende y no vuelve allá. La lluvia y la nieve cae, no regresa, pero tiene un efecto. Dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra
y pan al que come. Si llueve, hay vegetación. Si llueve, hay verdor. Si llueve, usted conoce lo que es en estos países, digamos, del África y estos continentes, donde carecen del agua. ¿Qué es lo que hay? No hay vegetación, no hay fruto, lo que hay es muerte. Y dice aquí, así, esta palabra dice, así, de esa manera, será mi palabra, Él dijo Dios, mi consejo, mi mandamiento, mi ley, mi precepto, mis estatutos, mis dichos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Es cosa extraordinaria. No es que hay poder en mi boca, como dicen algunos, ¿verdad? Decláralo, confiésalo, como va. Y todas estas cosas que se oyen por ahí. Dice aquí habla que la palabra de su poder, que cuando Dios dice, Él ejecuta su palabra, que su palabra no retorna vacía. ¿Por qué es que usted fue salvo y es salvo hoy? ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a su inteligencia? No. ¿Se debe a que usted le tiene temor al infierno? No. Porque el perfecto amor echa fuera. Algo aconteció en su vida. ¿Qué fue lo que aconteció en su vida? La palabra de Dios, como la lluvia que desciende, como la nieve que cae, descendió sobre esa tierra, su corazón, su tierra que era árida, llena de caldo y espina. Y dijo Dios, caiga mi buena semilla sobre ese pecador. Y dijo Dios, sea la luz. Y de momento, en un abrir y cerrar de ojos, usted dice lo que dijo el ciego en Juan 9. Me sigue preguntando y me sigue investigando. ¿Qué fue lo que me hizo? Que si es profeta no lo sé. ¿De dónde viene? Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que pasa. Yo era ciego y ahora veo. Pero no era simplemente hacer un milagro. Nadie se equivoque que si el Señor Jesucristo simplemente quería hacer un milagro. Ese ciego, si usted lee, ahí dice, en el capítulo 9, esta segunda señal. He hablado de la señal, ¿no? Las 6 señales del libro de Juan. La primera es el agua convertida en vino. Y yo quiero entender eso porque eso está ahí. Y luego veo que tenía 40 años. Israel, la ceguera del pueblo de Israel, eso es lo que significa. Era una señal. El único Israel que te puede dar vista, aunque ha estado comiendo maná, no ve, agua de la peña, no ve, te di mi mandamiento, no ve. El único de quien habló Moisés, de quien hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento, soy yo. Yo soy el Mesías de Israel. Yo soy la luz del mundo. Y esa señal era para Israel. Mas sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Lo echaron para afuera, lo expulsaron. Al papá, pregúntele a él, ¿edad tiene? Tenían temor de identificarse con el Mesías. Pero el punto es, hermano, es que esa palabra hace efecto. Mire esto. La primera palabra a ese ciego fue un acto creativo. Los ojos, Dios le dio vista a ese ciego. Le dio la vista. Nadie lo podía negar. Lo vieron. Sabían, lo interrogaron. Vinieron los fariseos
cuestionaron. Sí, este es mi hijo, sabemos. No sabemos cómo fue, de qué manera. Y luego lo expulsaron. Y lo que más me enternece el corazón, dice, y oyó Jesús que lo habían expulsado. Y dice, y hallándole. ¿Usted cree que la obra, esa palabra que sale de su boca, se había terminado con un milagro de darle la vista física? ¿Cuántos milagros vio Israel? ¿Cuántos milagros vio Israel en el desierto? Mas sin embargo, no vieron espiritualmente. Me gusta esa palabra, Salmo 103, versículo 7, si mal no recuerdo. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. ¿Está entendido? Israel vio las obras, no vio aquel que hizo las obras y por qué la hizo, con qué fin. Moisés lo vio. Moisés vio el milagro y vio quién hizo el milagro y para qué hizo el milagro y para gloria de quién fue el milagro. Ese es el fin. Y hallándole lo encontró, y Cristo también lo entrevista y lo mira y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él está viendo al Señor Jesús y le dice, ¿quién es para que yo crea? Dos palabras. Yo soy. Dice proskuneo, que significa postrado, y adoró. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El fin de esa, así será mi palabra que sale de mi boca. No simplemente la palabra de Dios, amada iglesia, las escrituras, tienen el fin de convertirnos de verdad, hermano. De convertirnos de verdad. De tornarnos, de transformar nuestro corazón de piedra y darle un corazón de carne. La sinagoga hubiesen dicho, hermano, o aquí hoy día, mire, queremos que testifique el que era ciego, que venga a la iglesia a testificar. Este hombre estaba ciego por 40 años, mira. El Señor ha sanado a muchas personas. Usted sabe que el Señor ha sanado a muchas personas. Milagros. Y luego vuelven al chiquero. No le dan gloria a Dios. ¿Usted lo recuerda? 10 leprosos. ¿Cuánto regresó a dar gloria? 10 leprosos, 1. El fin de curar la lepra de esos 10 leprosos, ¿qué era? La lepra del corazón, el pecado, porque la ley de Jehová convierte, los estatutos son perfectos, que era transformar ese corazón lleno de podredumbre. El corazón nuestro dice que es perverso más que todas las cosas. Y el Señor dice aquí, así será mi palabra para ese ciego. Así será mi palabra para nosotros como su pueblo. No regresará vacía, sino que hará lo que yo quiero. Esa palabra siempre me impacta cuando la leo. Y siempre digo lo mismo. Es una palabra que va con dirección. ¿Está entendiendo? Es una palabra que va con dirección. Esa palabra hará aquello por la cual lo envié. El Señor Jesucristo habló con los escribas y fariseos. Esa palabra le pasó por encima. El Señor Jesucristo, estaban los padres de aquel que era ciego, oyeron lo mismo, le pasó por encima y siguieron el otro sábado en la sinagoga, en la religiosidad. Nada pasó con él. Pero este ciego, esa palabra hizo aquello, esa palabra germinó, esa palabra le impactó, esa palabra lo convirtió a tal punto que postrado y adorado. Yo quería, con el advenimiento del Mesías, era para que le adorase, para que se postrase Israel delante de él. Todo lo contrario, lo crucificaron. Dice, así será mi palabra, la que no, sino
que yo quiero. Lo que yo quiero, esa palabra, lo que yo quiero. Ahora mismo yo estoy trayendo esta palabra. En mi corazón hay una meta que yo quisiera lograr en exponerlo. Pero esto es lo que yo quiero, pero lo que Dios quiere con la palabra es otra cosa. Lo que yo quiero para esa vida, para ese otro, para el pueblo, sean 2 hermanos como 2000. Dios coge esa palabra y le da dirección. A usted le ha pasado, usted escucha un mensaje y luego le dice al hermano, esa palabra me ministró en esta área. Y la hermana le dice, mira, nada de eso, a mí fue en esto. ¿Pero cómo va a ser? Sí. En otras palabras, Dios toma esa palabra y la guía según lo que Él quiere, ¿me está entendiendo? Según la necesidad de su hijo y de su hija, que el predicador, el expositor desconoce. El Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios, trae y le revela a una de sus ovejitas lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Oh, hermano, que tengamos aprecio a las Sagradas Escrituras, que amemos la palabra de Dios y que vivamos conforme a esa bendita palabra. Pásate a Hebreos capítulo 1. Recuerda esto, aquí se usa la Biblia, ¿verdad? Podía citártelo, pero estamos aprendiendo y es tiempo de sentarnos en la casa de banquete y escudriñar juntos la palabra de Dios, como los miércoles y otros días que estudiamos la palabra. Mire esto acá. Esa palabra, Dios habiendo hablado, Él dijo Dios, habiendo hablado, Dios habla. Muchas veces, de muchas maneras Dios ha hablado. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo me quedo maravillado. ¿Cómo es que toman en un texto, dicen cosas tan grandes como si fuesen hizo el universo? Como si estuviésemos hablando, ¿verdad? Como si estuviésemos hablando de coger 2 tablitas y ponerlas juntas, algo así, el universo. El universo, la galaxia. La complejidad, lo extraordinario de las cosas que Dios ha creado. Dios creó por medio de Jesucristo su palabra, el verbo. Cristo es el verbo, la acción. Dios habla y ejecuta la palabra, en su verbo lo ejecuta. En Proverbios 8 usted lo ve más claro. Dice el versículo 3, el cual, Jesucristo, siendo o existiendo, el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No una copia carbón. ¿Entienden lo que es una copia carbón? Que ya eso casi no se usa, ¿verdad? Una copia carbón que a veces está un poquito nublada. No está hablando de una copia carbón que no. Es la misma sustancia. La misma sustancia. Y quien sustenta, mire esto, no solamente crea el universo, sino que sustenta todas las cosas. La iglesia es cosa, porque la iglesia es creación de Dios. ¿Está entendiendo? Dios no es cosa, Él es el creador. Entonces dice, ¿cómo la sustenta? Dijo Dios, la palabra de su poder. La palabra, no el poder de su palabra. No, la palabra de su poder. La palabra de su poder. No el poder de su palabra. Y ciertamente tiene sentido. Pero piensen, la palabra de su poder. ¿Y cuál es la palabra que tiene poder en gramática? El verbo. ¿Y quién es el verbo? El Hijo. La palabra de su poder, entonces, ¿quién es? El verbo. El Hijo. Dios creó, dijo, y por medio de Él creó todas las cosas.
dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Tercero y último, la palabra es permanente. Lo primero que tiene que ver con las Escrituras, el fundamento de todo, tiene que ver con el dijo Dios. Lo segundo que compartí un poco tiene que ver con el sembrador de duda, con que Dios ha dicho. ¿Ha dicho Dios? En Juan 8:44 lo llama que él es mentiroso y que él pecó desde el principio porque no había verdad en él, hablando de Satanás. Entonces, aquí en el Salmo 119, el salmo más extenso en toda la Biblia, el salmo más extenso es el Salmo 119. Y sabe, hermano, no sé cuántos de ustedes lo han leído, seguramente alguien lo ha leído, ¿no? El Salmo 119. Tiene 176 versículos. ¿Lo han notado? ¿Y usted nota esas divisiones? Acróstico. Mire. Usted nota Aleph, Bet, Aleph. El alfabeto hebreo que tiene 22 letras. 22 letras. Entonces lo divide por 22. Lo divide en secciones de 8 versículos. Era con el fin de poder memorizárselo. Mira cuánto amor el pueblo hebreo por las Escrituras, para poder memorizárselo, lo que tiene que ver con la A, estos versículos. Y algo extraordinario del Salmo 119, que tiene 176 versículos, que según tengo entendido, el 95% del Salmo habla de la palabra de Dios. Cosa extraordinaria. Miren. ¿De qué habla el versículo 1? De la ley. El versículo 2, ¿de qué? Testimonio. Usted lo puede marcar. Hablando, exaltando la palabra de Dios sobre todo. Pero miren lo que dice. No voy a hacer como una hermana nueva que ella no sabía que el Salmo 119 era tan largo. Hermano, quiero leer el Salmo 119. No, eso leer. No sabía. Qué bella hermana. Pero mire, le voy a leer solamente el versículo 89. Solamente. Mire esto. Comienza para siempre, oh Jehová. Permanece tu palabra en los cielos. Si permanece para siempre en los cielos, ¿qué significa? Escrito está. Escrito está. No sé si usted está entendiendo el principio. No tiene que estar literalmente. Para nosotros, literalmente, la tenemos acá, en estos 66 libros. Pero la palabra de Dios, antes de Dios inspirar la Biblia, su consejo permanece. La Biblia estaba en él. Todo lo que está ahí estaba dentro de Dios. Y llegó el momento que Dios comenzó a hablar y a usar, pero todo eso estaba en él, su consejo. Y dice que está escrito en los cielos, ¿verdad? Y si usted sería de gran beneficio si usted lea el Salmo 119 esta semana y marque cada vez que hable de la palabra de Dios, que usa sinónimo, la ley, el testimonio, los juicios, los mandamientos, usted lo subraya, usted va a ver que es más, creo que solamente 2 versículos, si mal no recuerdo, no aluden a la palabra de Dios. Solamente 2. Es decir, que fue, y se cree que fue Esdras que hizo esta composición. Su palabra está establecida en los cielos. Y su palabra también es su honor, su honor. Mire en Hebreos capítulo 6,
Mire cuán importante es para Dios lo que Él dice, su palabra. Hebreo capítulo 6, llegando a la recta final, note usted, Hebreo capítulo 6, dice el versículo 16, 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Estoy en Hebreos 6:16. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, aquí viene Dios también va a jurar. Va a jurar. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, note usted, a los herederos de la promesa, está hablando aquí en el contexto del pueblo de Israel. Pero, como estamos en la dispensación, en la economía de la gracia, hay que tener cuidado cómo se usa la palabra dispensación estos días. Así que uso la palabra economía de la gracia. Entonces, aquí se refiere a nosotros, la iglesia. Dios quiere comprobar cuán veraz es Él. Él quiere comprobar que sus promesas son inmutables. ¿A quién va a llamar a Dios para que confirme lo que Él dice? ¿A quién va a llamar? Todo hombre mentiroso. Comenzamos ahí y terminamos ahí. Entonces dice aquí, ¿qué es lo que Dios hace? Por lo cual, versículo dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, mire, la inmutabilidad de su consejo, cuán inmutable, ¿entienden? Cuán incambiable, que es, no puede violar lo que Él dijo. ¿Qué hizo Dios? Interpuso juramento. Entonces aquí están dos cosas. Recuerden que les dije que todo se confirma con dos testigos, ¿recuerden? Dos. Comenzamos hablando que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el testimonio de Dios escrito por lo que Él ha creado, es un libro que se puede leer. Aparte de eso está la palabra escrita. Dos testigos. Aquí también tenemos dos testigos. En el monte donde Cristo se transfiguró, ¿quiénes estaban allá? Moisés y Elías, dos testigos. ¿Está entendiendo? La escritura es un engranaje, se complementa, no hay error en la Biblia. Nadie te confunda, nadie te venga a ti con vanas sutilezas, diciendo que la Biblia escribe. Personas que no. Yo la primera pregunta que le hago a ellos, la primera pregunta que hay que hacerle, señor, señora, primeramente, como usted se está poniendo como juez de las Sagradas Escrituras, es un asunto muy serio. Porque fue Dios que inspiró. Primera pregunta. Para continuar mi diálogo con usted, voy a hacer una sola pregunta. Y si la contesta, sigue. ¿Usted ha leído la Biblia? Sí. No, la Biblia. 66 libros, 1189. No. Muchas gracias. Gusto conocerles. Yo sigo mi camino. Tú no vas a juzgar al Dios de la Biblia y aún no has tomado el tiempo de leer las Escrituras y te pones a juzgar al Eterno y a ofender a mi papá delante de mi cara. Yo voy a aguantarte todo tipo de crítica. No, hasta ahí llegamos. Entonces aquí Dios pone un juramento. ¿Cuál es el juramento? Dice aquí, está la promesa. Anteriormente, miren lo que dice aquí. Dice, los hombres en la controversia buscan y hacen un juramento. Dios también. Él quiere mostrar a aquellos que Él ha hecho la promesa, que es veraz, la promesa de la vida eterna. ¿Qué hace Él? Bueno, Él interpuso juramento. Entonces tenemos dos cosas. La inmutabilidad de su consejo se compone de dos cosas: la promesa y el juramento. No sé si entienden. La promesa y el juramento son las dos cosas. Es importante entender esto porque en el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, ¿está entendiendo? Dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables?
la promesa y el juramento. No solamente está la promesa es suficiente. Dios dice, y eso es verdad, del momento que Dios abre la boca y dice algo, ya. Pero no solamente da la promesa, sino que jura también. Dios no quiere que jurar, pero Él jura. Interpuso juramento. ¿Y qué dice? Dice, en las cuales, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, las dos cosas inmutables son la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mire esto, hermano. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos una esperanza. No la esperanza. ¿Usted sabe ese término que usamos en inglés? Ese término, hope so. I hope so. Usted dice, espero que sí. ¿Tú vas a tal sitio? Espero que sí. ¿Va a tal lugar? Espero que sí. En otras palabras, ¿sí o no? Puede que sí, no. Aquí no es un asunto de que yo espero que sí. Es Dios que está jurando. Es Dios que está hablando. Interpone juramento. Y dice, ¿para qué? Para que tengamos confianza. Tengamos confianza ¿en qué? En la promesa de la salvación. En la promesa de la vida eterna. En la promesa de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. En la promesa de que nunca nos desampara. En la promesa de que somos sus hijos. En la promesa que somos su iglesia amada. Que somos su pueblo. Esa es una promesa. ¿Y de qué manera amarro esa promesa para que no se me escape? ¿De qué manera bueno, aquí lo dice también. Miren lo que dice aquí. Tenemos ese fortísimo consuelo, la cual, esta esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma. Bendito sea Dios. Un ancla. Un ancla. Usted sabe esos cruceros. Esos cruceros que son más grandes que un estadio de fútbol, ¿verdad? Ese es el lugar del fútbol. Esos enormes cruceros. ¿Qué clase de ancla tendrá un crucero? ¿Ah? Cuando se lanza, digamos de acá, y se lanza hasta la China, esos viajes, qué sé yo, 12 horas, 14 horas, no sé cuánto, o día, no sé. Ancla. Venga lo que venga, está el ancla. Está el ancla. Dice aquí, pero el ancla de los hombres la lanza hacia abajo. ¿Dónde está ubicado nuestra ancla? ¿Dónde está ubicado tu ancla? Basado en la promesa que Dios te ha hecho, amado. ¿Dónde? ¿Dónde está el ancla? ¿Dónde? Mira dónde, hermano. La cual tenemos y que penetra hasta dentro del velo. Dentro del velo. Mediten esa palabra por un momento. Y que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento. Y ahí comienza el Espíritu Santo a mostrarle lo que eso significa del velo a usted. A usted. Yo comienzo a mostrarle a usted. Porque el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos y enseñarnos. Y dice, el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora entiendo. Me está hablando de un velo. Me está hablando aquí de un precursor. Y me está diciendo que Jesús entró. ¿Cuándo fue que entró? Consumado es, terminado está. ¿Cuándo podía Jesucristo entrar para poner esa ancla firme
inmutable por usted y por mí, hasta que no muriese y resucitase al tercer día triunfantemente. Y se apareció por 40 días con pruebas indubitables delante de tantos testigos, más de 500 en una ocasión. Y llegó al Padre con esa ofrenda perfecta que habla, el sacrificio habla con más elocuencia que la ofrenda de Abel. Consumado es el velo que es su carne. ¿Entienden? Si Jesucristo es abierto, dentro de ese velo está la deidad. 100% hombre, 100% Dios. El árbol de madera, el oro cubierto, la madera de acacia cubierta de oro. Veo la madera, la humanidad, pero también está el oro, su divinidad, lo que tiene que ver con el tabernáculo. Y allá hay un lugar santísimo. Recuerda que lo dice Hebreos 9, que entremos confiadamente al trono de la gracia. Entremos confiadamente, cada momento, pues venga la prueba, venga el problema, venga la situación, confiadamente. Ahí está el Señor ayudándonos, ahí está el Señor fortaleciéndonos, ahí está el Señor con nosotros. Dice aquí, donde Jesús entró por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entrar hasta que Él no entrase. Nosotros no podíamos entrar, Él tenía que entrar, el precursor, Él es el que marca el paso, Él es el camino. Recuerda, el camino al árbol de la vida no podía Adán. Recuerda que Adán quería, no sea que Adán en su pecado alargue su mano, coma del árbol de la vida y viva en pecado eternamente. ¿Está entendiendo? Dos querubines protegiendo. Pero ya el pecado ha sido absuelto. El pecado ha sido eliminado. Y ahora nosotros, por medio de Él, podemos entrar al santo lugar. Tenemos entrada. Confiadamente, amados, podemos entrar a la presencia de Dios sin ningún impedimento. Entonces dice, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. Ahí está. Tenía alguien que interceder, sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. De esto, como dice el escritor hebreo, hay mucha tela que cortar, pero todavía no hay madurez. Pero brevemente, Melquisedec, aquel rey que cuando Abraham salió de vencer a aquellos reyes, 5 reyes, viene Melquisedec y Abraham del botín de guerra le entrega diezmos a Melquisedec. Usted lo lee ahí en Génesis 18, 19 por ahí. Entonces, ¿qué significa Melquisedec? Rey de Salem. Ese personaje era rey y sacerdote simultáneamente. ¿Está entendiendo? El orden de Melquisedec, ese es el orden. ¿Cuál es el orden? Que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro sumo sacerdote para siempre. Amén. Eso significa que Él continuará siendo nuestro sumo sacerdote. Si dice que para siempre continuará siendo nuestro sumo sacerdote, amén. La única diferencia es que ahora Él no tiene que interceder delante del Padre por nuestros pecados, porque seremos completamente transformados a la imagen de su propia gloria. Finalmente, 1 de Juan capítulo 5, y con esto concluimos. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5 es el fundamento de todas las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? 2 razones firmes. ¿Por qué Dios nos dio las Escrituras? Aquí en 1 de Juan, el discípulo amado, este Juan escribió 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Evangelio según San Juan, 1, 2 y 3 de Juan y Apocalipsis.
5 libros escribió él. Y aquí él dice por qué escribió Primera de Juan, la primera carta. Hay un propósito en cada una de ellas. Miren lo que dice el versículo 13, Primera de Juan 5:13. El contexto dice, versículo 11, habla del testimonio que Dios nos da. Recuerda el testimonio, su consejo, su testimonio. Nos ha dado vida eterna. ¿Dónde está la vida? La vida está en su Hijo. Él es el árbol de la vida. Ok. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O es una cosa, o el consejo, o lo otro. Señor, ¿usted es creyente? Sí, yo voy a la iglesia. No le pregunté si va a la iglesia, le pregunté que si usted es creyente. Y comienza el titubeo. Yo te lo veo, usted lo puede ver. Ya usted sabe. Y siempre le digo, no le den gato por liebre. Porque la iglesia está llena de personas, algunas congregaciones están llenas de personas que no se han convertido. Ese es el problema. Si no hay pasión por Dios, si no hay anhelo, si no hay oración, si no hay confesión de pecado, algo está mal. Hay que chequearse, a ver. Ajá, hay que chequear el pulso. De ver, corazón, ¿de qué está padeciendo? ¿Qué está pasando con tu vida? Entonces, aquí viene el propósito por el cual este libro fue escrito. Fíjense usted, amado, mire lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Pregunta: para ser salvo, ¿qué tiene una persona que hacer? Aquí lo dice. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Y quiero decirle que la palabra creer en este texto es un verbo lineal. ¿Qué significa eso? Mire esto. Creer. Continúa creyendo. Creer. Creíste hace 20 años. Sigue creyendo. 30 años, creer, sigue creyendo, 40, etc. Yo voy por los 40 por ahí. Y en 40 años más son 80. Y 40 más son 120. Me voy con él. Sea Dios exaltado. Dice aquí, dice entonces, mire esta palabra. Amados, miren, cuando estemos discipulando, le hablamos de discipulado, cuando estemos discipulando a una persona en un hogar o compartiendo el evangelio con alguien, estudia este libro de 1 de Juan, porque aquí te da las señales de una genuina conversión. ¿Entiendes? O sea, si una persona dice, yo soy cristiano, usted no va... Usted comparte con esa persona, usted no se va a poner a argumentar con él o con ella, ¿verdad? Pero la manera, usted comienza a estudiar la palabra y aquí dice, sabemos, conocemos. Hay señales, huellas, marcas para saber la autenticidad de ese creyente. Creyentes, por ejemplo, que vienen esporádicamente. Yo no puedo decir que no son creyentes, pero yo pongo signo de interrogación. Vienen cuando quieren venir. Le da lo mismo no venir como no venir. Si yo estuviese en esa condición, yo estuviese muy preocupado porque algo está mal. Algo está mal. Algo tiene que estar mal. Porque si yo tengo la vida de Jesucristo, no significa que no tenemos pruebas. Tenemos pruebas. Problemas, tenemos problemas. Vienen días de angustia, lo tenemos. Tenemos que quedarnos en la casa, nos quedamos. Yo me quedo un mes hasta que el pastor vino a mi casa a ungirme. ¿Ah? Yo no quería saber de la iglesia como joven, porque una prueba tremenda en mi casa con mi mamá y demás, porque yo era el único creyente, pero había creído a la edad de 17 años, había creído en la verdad y todavía sigo creyendo y continuaré creyendo hasta el fin. De eso yo no tengo duda. Yo no tengo duda de eso, hermano. Hasta el fin, perseverar hasta el fin.
Entonces dice aquí, ok, ustedes creyeron, pero miren lo que dice, para que sepáis, ustedes creyeron, ok, ustedes creyeron, ahora les voy a decir esto, para que sepáis que tenéis vida eterna. Fíjense, mira aquí el propósito, mira la importancia primero de Juan. Ustedes creyeron, ok. Como ustedes creyeron, yo estoy escribiendo este libro para reconfirmar, restablecer de que ustedes tienen la vida. Este es el fin de este libro. Entonces es importante leer este libro para nuestra propia edificación, nosotros mismos leerlo, ¿verdad? Y para compartir con otros hermanos, para que se afirmen en la fe. Y dice, para que sepáis que tengáis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ah, pero aguarda, Juan, pero no acaba de decir que yo he creído. Mira el versículo 17, el versículo 13. Ya que dice, y para que creáis. No se está entendiendo. Yo creo, sigo creyendo. Creo, sigo creyendo. ¿Cómo lo hago? Por medio de las Escrituras. Tengo consuelo, tengo aliento, tengo firmeza, tengo esperanza, tengo aliento por medio del Hijo Dios. Amada iglesia, este año que comienza en algunos días, este nuevo año, si Dios lo concede, dediquémonos más a las Escrituras. Busquemos más al Señor en oración. Dediquemos tiempo a estudiarla. Únete con un hermano. Si necesitas conocer más la Escritura, habla con nosotros. ¿De qué manera podemos ayudarte? Para que aprendamos más las Escrituras. Y para que todas las cosas el Señor sea muy, pero muy exaltado. Oremos. Padre, que tu palabra verdaderamente germine en nuestros corazones. Que tú nos ayudes a entender tu gloriosa palabra. Enséñanos, oh Dios, que el fundamento de todo son las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Padre. Lámpara es a nuestro pie tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Guíanos. Perdona, Padre, nuestra negligencia en torno a las Escrituras. Pon apetito por ella, pon hambre, atráenos. Atráenos a ella, Padre. Enséñanos, corrígenos, exhórtanos. Que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.